una producción de Troop. Queridos miembros Prime, ¿sabían que ahora pueden escuchar La Burra Arisca sin anuncios en Amazon Music? descarga la app de Amazon Music Y disfruta millones de podcasts. Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel. Aquí no es el club de los optimistas. Nos da hueva la gente que cree que tiene fórmulas para repararle el alma al otro. Nos la vamos a llevar despacito, pero súper eficiente. Sean todos bienvenidos. Pásenle. Buenos días. Aunque parece de noche dentro de este estudiazo. Pues miren, estamos en un lugar muy elegante grabando el podcast porque hay tráfico de grabación. Y entonces el Charlie nos montó una cosa muy elegante. Y tengo está muy cómodo, la verdad sí me gustó. Yo nunca he tenido tantas luces enfrente a mí en mi vida, Está como para quitarse lo brilloso de la cara y así, ¿no? Hoy, el propósito de la grabación de hoy era tocar un tema reciente en la vida de Ale, que tiene que ver con la pérdida de su papá y que no ha sido un proceso fácil. Entonces, curiosamente, en los últimos días, me atrevo a decir, o sea, de hace menos de un mes para acá, sí. A mi alrededor y en relación a la gente que queremos y conocemos y amistades que tenemos y así, pues hemos perdido a familiares y especialmente padre o madre, ¿no? Y sí, muy cercanos. Ajá. Y entonces como que dijimos, ay, Dios mío, o sea, es como una racha, ¿no? Pero luego yo me acordé, cuando era chiquita yo, mis papás entraron en una etapa en donde yo sentía que se les morían todos sus amigos. Y dije, claro, es que ya llegamos a esa edad. O sea, no es que a mis papás se les hubieran muerto todos los papás de sus amigos, que así se veía, ¿no? De repente, pues no sé, ¿qué serían? Entre los 13 y los 19 años, muchos de los papás de los amigos de mis papás, pues, se morían. Y luego llegó una etapa en donde los amigos de mis papás empezaron a morir. Y luego estamos nosotros ahora en la etapa en donde nuestros papás pues están llegando a esa edad entre los 70 y los 90 años, que pues de repente un poco se enferman o ya tienen alguna cosa adjunta ahí, que es como un malestar postergado de sí, los abusos de la juventud o pues cosas de esas, ¿no? Y como que me empezó a llamar la atención porque le decía a Ale, oye, pues es que igual ya llegamos a esa edad, o sea, pues sí, tenemos casi 50 o 50 y alrededor de nosotros pues nuestras amistades en esos rangos, ¿no? Entre 50 altos y 50. Sí. Y como que digo, pues claro, o sea, es que nosotros no nos sentimos envejecer. Digo, ni cuenta nos damos porque te ves diario en el espejo, entonces igual pues no saben ni qué, o sea, que te digan, ay, te ves re bien y dices, pues cómo chingados me habré visto, sí, ¿no? O cosas de esas que a mí me parece como muy alarmante que no nos hayamos dado cuenta. Pero no te das cuenta y este tipo de cosas te lo hace ver. Mi papá decía, ¿no? Que ahora el problema con ya ser el que se le mueren los papás, ajá, es que el que sigue eres tú. Exacto. Y tal vez ese es una parte del shock de estas cosas que sí, pues tu mortalidad se vuelve más presente. Pero la otra cosa que es curioso y ahorita que te voy a decirlo, es pues, cuando éramos más chavos, pues como que todos tus amigos estaban casando, ajá, entonces ibas a puras bodas. Así es. Y después pues estaban teniendo hijos, ibas a puras piñatas y primeras comuniones y sí, la madre. Nos tocará que pues, nuestros hijos se casen, ajá, y iremos otra vez a muchas bodas. Pero sí es cierto, como que vives la vida en bloque, ¿no? Ajá. Entonces, pues igual este es el bloque que nos toca vivir. Te lo decía, que uno piensa que tus papás no se van a morir nunca. Aunque sepas que, o sea, tú sabes que todo el mundo se muere. Sí. Pero por alguna cosa rara en tu cabeza, tú crees que los tuyos no. Así es. Entonces, no sé qué disonancia cognitiva hay ahí, pero pues sí pasa. Y nos va a pasar a todos. Fíjate que ahorita que decías eso, como que cuando alrededor de mi infancia, muchas de las personas, o sea, había muchas muertes jóvenes, digamos, de adultos jóvenes, ¿no? O sea, cuando era chiquita... Contemporáneos tuyos. No, cuando yo era chiquita, pues mucha gente joven, tipo primos hermanos de mi papá, que tenían 30 y cuantos años,
el hermano de mi abuelo, que era pues un hombre muy joven para la época en la que perdió la vida, o sea, así alrededor de y eventos dramáticos, ¿no? Que esos, pues, quienes me conocen sabrán cuáles son. Que fueron muertes que no fueron ni por enfermedad ni por accidente, ¿no? Entonces, bueno, como que, ha habido muchos decesos que se veían como esta confrontación constante o este recordatorio constante de que nos estamos muriendo, ¿no? Pero aún así se ve lejos, yo así lo percibía, ¿no? Hasta que se murió mi abuela, la mamá de mi papá, y ese fue como el primer golpe duro, porque yo no entendía que de la noche a la mañana, tendría yo 12, 13 años, ya mi abuela no iba a estar más, ¿no? Pero aparte era una relación cercanísima. Entonces como que ese duelo me costó en todo, en madurez, en incertidumbre, en una sensación de pesar muy profundo por mucho tiempo, como que no me perdonaba ciertas cosas, ¿no? Que no me pude despedir de ella, y como que lo sustraje y dije, bueno, o sea, pues que se murió en las mejores posibilidades en las que ella hubiera escogido morirse si hubiera muerto así, ¿no? O sea, fue una muy buena muerte, la de mi abuela. Pero como que ahí empecé a crearme una coraza que podía jugar como doble filo, ¿no? Una es que yo prefería no querer tanto a la gente para que no me doliera tanto cuando se muriera. Y la otra es que querer pues se vuelve inevitable, o sea, uno no puede nada más no aunque sea poquita gente, pero ¿no? sí vas a querer gente. O aunque quieras mucha, pero poquito, pues de todas maneras su pérdida se va a sentir. Un poquito, sí. Ajá. Entonces como que después se murió el papá de mi mamá y fue lo mismo, era una muerte muy dramática. Luego se murió la mamá de mi mamá y esto también fue una muerte muy dramática. Y luego se murió el papá de mi papá, que era mi otro, o sea, muy de mi corazón. Y esa muerte, curiosamente, la de mis abuelos, los papás de mi papá, que eran con los que yo crecí, en donde viví toda mi infancia, o sea, prácticamente no me podía mudar a su casa porque mis papás no me dejaban, pero me hubiera ido a vivir allí felizmente. Y esas dos muertes, mis abuelos se murieron lejos de donde estaba yo, ¿no? Uh-huh. No me pude despedir de ellos, pero como si se estuvieran yendo un viaje, o yo me estuviera yendo un viaje, y durante el viaje, que literalmente estoy hablando de un viaje, o ellos no regresaron, o yo cuando regresé ellos ya no estaban. ¿No? Entonces, como que tengo dos formas de recordarlos. Ya esto iba con todas las conversaciones que hemos tenido en cuanto al tema de tu papá, ¿no? Cuando la pérdida llega y el primero es el golpe durísimo ese en donde la persona que tú amas tanto no la vas a volver a ver, ¿no? Y esa como que sensación es como que cala muy hondo, ¿no? No, se te va el aire, es como terrible. Muy astringente en el adentro. Sí. Te empiezan a doler como por etapas, desde los dedos de los pies hasta las puntas del pelo. Te duelen las pestañas, las cejas, los dientes, como que el cerebro, adentro, los órganos, así es un dolor muy intenso. Y hay aproximaciones al despedirse, a la hora de morir, que yo tuve la experiencia de las dos, porque en una sí vi a mis abuelos en su deceso, y en otras pues me los tuve que imaginar, porque mi recuerdo de ellos es vivos, no tengo un recuerdo de ellos de otra forma. O sea, ¿no los viste muertos? No, a los papás de mi papá no. Y como que para mí es muy festivo poder recurrir al recuerdo de ellos vivos, porque no tengo otro, y como que siempre siento que por ahí andan. O sea, como que la idea de que están muertos no llega. De que nunca se fueron, tal vez se fueron a pasear y no han regresado. Como que así se siente, como que pasaron los años y por ahí igual y llegan, ¿no? Las de los papás de mi mamá, no. La muerte sucedió en el momento en el que los vi, no sé cómo explicarte. Y mucha gente procesa mejor el duelo si los ve en el proceso, o los acompaña el proceso de morir, que es tu caso. Cuando eso pasa con mis abuelos, son mis abuelos, no son mis papás. Entonces, yo no me imaginaría poderme no despedir de mis papás. O sea, no sé cómo haría no verlos, digamos, ¿no? En el hecho de muerte. Eso sí lo agradezco. Por eso te digo, o sea, porque es tu papá, ¿no? Sí. Entonces lo pensaba cuando estabas en el hospital y así, y decía, o sea, claro que entraría, pues, porque me lo preguntaba fuera yo.
decía, es que a lo mejor no quisiera entrar porque no quisiera quedarme con ese recuerdo, ¿no? Pero luego decía, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no te despides, no? A lo mejor los abuelos son un paso más lejano. Hay como una especie de relación con ellos a través de tus propios padres, que son los papás de tus papás, entonces como que pues esa titularidad le corresponde a alguien más. Pero en el caso de los propios, y yo tengo a mis 2 papás vivos, gracias a Dios todavía, no, como que no se me ocurre la idea de que no quisieras estar ahí hasta el final, no sé si me explico. Sí. No, yo sí agradezco. Bueno, primero, yo nunca había sufrido una pérdida así. O sea, pues, se murieron ya todos mis abuelos y si bien había una relación cordial, no creo que se haya aproximado a la tuya. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo que muchas veces platicábamos, es que el dolor de una muerte es inconfundible, o sea, no lo puede, no hay manera de expresarlo, nada más lo vas a sentir y desde la chingada y bueno, pues es el que es. Bueno, le confirmo a todo el mundo que es cierto eso, sí, es terrible sí. Y no se siente como nada. Sí. Entonces, y también el proceso de muerte de mi papá, pues fue un tanto gradual en el que pude estar cerca en todo el proceso. Afortunadamente nuestra relación estaba ya construida de tal manera que no había pendientes entre nosotros, sí. Entonces pues era simplemente un acompañamiento y yo curiosamente pues vi morir a mi papá, pero no es la memoria que me viene a la cabeza cuando pienso en él. Sí. Entonces, o sea, tampoco, o sea, tengo como memorias muchas de muchos momentos de la vida, pero, o sea, verlo muerto sí. No es algo que con lo que lo identifique. Inclusive cuando lo entubaron, como que ahí perdió su personalidad para mí. Sí. O sea, me acuerdo estaba yo medio en shock cuando lo vi entubado. Sí. Porque aparte le pusieron unos parchecitos color carne, entonces no se le veían los ojos y puta, se veía rarísimo. Y dije, como egipcio. Y todavía le dije a Pablo, mi hermano, oye, es que pues no reconocí a papá. Ajá. Entonces, pues afortunadamente, igual es un mecanismo de defensa del alma que puedes disasociar sí, claro. Eso con las memorias más gratas de una vida, ¿no? Así es. Entonces, pues, sí. Es que te digo que es difícil, o sea, cuando la gente me decía en el taller hay una circunstancia muy particular, que es que la gente viene a clase y te dice que le duelen cosas, ¿no? O sea, pero cosas raras, ¿no? Es que doloroso lo que me dijo y es muy doloroso lo que me hizo y es muy dolorosa la pérdida de la pareja, digamos, no que se murió el güey, sino que el duelo del divorcio. Ajá, se divorcian, o que es muy doloroso que un hijo esté medio emproblemado en cosas o que cosas así, ¿no? Y les digo, no, a ver, es que necesitan dejar de confundir dolor. La palabra dolor es una asignación que solo se le confiere a la muerte, porque eso se llama dolor, o sea, es inconfundible, no hay, jamás, nunca he conocido yo a alguien que confunda un divorcio con morirse, o sea, bueno, pero se volvió común decir siento que me estoy muriendo cuando nunca has experimentado eso. Y por otro lado, es curioso cuando de repente tú no entiendes que tú estás sufriendo en circunstancias en donde no te sientes partícipe de algo, o te excluyen, o te ignoran, o hay una deslealtad, o esas chingaderas que la gente cree que son como morirse, ¿no? Y cuando te pasa que pierdes a un ser amado, y que ese dolor es tan contundente y aparte es tan agresivo en su instalarse en tu pinche vida y no moverse del lugar hasta que decide que ya estuvo lo suficiente y ya se puede ir, que jamás usarías el recurso para confundirte, o sea, no quisieras sentir ese dolor nunca, no es una cosa que sea agradable, no se siente bien acomodado en el alma, no duermes, no estás sosegado, se siente una pinche sensación de desacomodo en el cuerpo, sientes que no cabes en tu cuerpo, como que no puedes estar en ningún pinche lugar donde estás incómodo y estás triste y te sientes como si te hubieran cortado un pedazo de tu ser
Y entonces como que no hay forma de poder reconciliar eso más que se va a pasar. O sea, que va a pasar el tiempo y ese sentimiento va a pasar a otra circunstancia y va a quedar el recuerdo y va a haber momentos con tristeza en donde recuerdes, pero el dolor, que es tan increíblemente puntual en su manifestación, yo siento que no se puede confundir con absolutamente nada. Fíjate que cuando me llegaban los mensajes de la gente que me mandaba, me llamó la atención una cosa que te decían que ojalá y tengas pronta resignación. Ajá, sí. Y te lo comenté. Sí. Y dije, hoy entiendo qué sabias palabras son, porque eso es, digo, también lo ves en tu círculo de la pérdida, ¿no? Ajá, sí. Pero sí, la resignación acaba siendo esa cosa de que, pues mira, es lo que es, no me gusta, está de la chingada, pero pues, así se va a quedar. Sí. Entonces vete haciendo la idea de que esto no se va a cambiar. No se va a ir a ningún lado. Así es. Y ahorita que te voy a hablar de esto que confundimos como dolor. Ay, sí, qué risa. Hay tantos documentales de especies diferentes a nosotros que he visto. Y siempre, bueno, no siempre, pero en muchos hay estos eventos donde se muere uno de ellos. Ajá. Generalmente es un bebé a una mamá. Ajá. ¿No? Esos son como los que... Y aúllan y hacen una serie de ruidos que sientes el dolor que está experimentando ese otro ser por su pérdida. Sí. O sea, yo creo que esa es la manera más fácil de entender lo que sí es. Sí. Es como un ese aullido, dolor. Sí. Y mira, hasta otras especies que digamos, quién sabe cómo procesen las cosas, ajá, tal vez tan más libres de ego que nosotros, también lo sienten. Sí. Entonces, yo creo que eso nos demuestra que pues sí es pinche. Pero es lo que te digo, o sea, lo raro es que en la especie humana o en esta fórmula tan tradicional nuestra de querer comparar todo con dolor, todo con dolor. Y no estoy hablando de dolor físico, porque el dolor físico, no sé, las muelas o el dolor de cabeza o un cáncer o sí, ok, pero eso es un dolor muy particular proveniente de una circunstancia que se dedica a generar dolor, ¿no? Pero me refiero al dolor imaginario, ajá, a ese dolor que ¿por qué quisiéramos sentir eso? O sea, ¿por qué quisieras sentir la muerte de alguien en un divorcio? Hacerlo equiparable a... o sea, ¿por qué quisieras llegar a ese sitio en donde aullar de dolor fuera una opción voluntaria y a la que uno se aproxima porque está aburrido o qué? O sea, como que... Pues yo creo que es para como que darle gravedad. O sea, sí entiendo, pues es unos años de vida que tuviste con una otra persona que pues de alguna manera dejaron de ser y pues... va a ser diferente, pero yo creo que la gran diferencia es que pues la muerte es absoluta, o sea, no hay nada más, o sea, entonces no hay un segundo capítulo. No. Y por eso otra vez la idea está de la resignación, ¿no? Y me lo decía mucha gente, es que el problema es cuando quieras hablar con él y no puedas. Sí. O quieras, no sé, te venga algo a la mente y no tengo esa posibilidad. Sí. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia entre todas estas cosas. Se te quitan opciones. La muerte sí es muy definitiva. Es esa cosa que es irreparable, pues. Hoy en la clase de la UNA, estábamos hablando de querer a más gente y de permitir que te quiera más gente. Y de cómo eso se ha vuelto un asunto que hay que explicar, o sea, es muy raro que haya que dar clase de eso, ¿no? Y entonces pensaba que se nos olvida tantas veces que nos estamos muriendo y se nos olvida tantas veces que estamos en este proyecto de vida que tiene un finiquito en algún lugar y que pues aparte una vez que ya eso está saldado, tú ya no vuelves más, digamos, de esta manera a esta experiencia humana. A lo mejor de otras formas, no sé, pero de esta no. Y rodeado de esta gente que tanto amas o en esta vida a la que ya te acostumbraste y tanto te gusta, que de repente como que nos damos a la tarea de hacer otras cosas y normalmente son cosas como muy pendejas, ¿no? Entonces, les decía, qué curioso que no nos hayamos dado cuenta que si el proyecto de estar vivo es que tú puedas querer a más gente, eso quiere decir que a pesar de lo que sea, cuando digo lo que sea van a salir aquí los detractores de ¿y qué tal que es un psicópata? Y esas un asesino en serie. Necedades, ¿no? Estoy hablando de gente común y corriente, normal, como nosotros. No estoy hablando de los casos
diagnosticados como trastornos de personalidad. Estoy hablando de gente que sí sabe, ¿ok? Entonces, estas personas que están a nuestro alrededor y que tienen diferentes formas de entender la vida y de relacionarse y de todo esto, y a las que nosotros por alguna razón dejamos de querer o no nos permitimos quererlas, por un lado porque se nos pueden ver mal, y por otro lado porque, esto es curioso, esta doble o esta duplicidad de que se nos vea mal a alguien o que nosotros nos le veamos mal a alguien, es una cosa a la que no le damos muchas vueltas, pero que gobierna nuestra conducta. Uh-huh. Entonces, cuando en la clase hoy estábamos pensando, bueno, pero, o sea, si tú en tu cabeza estuviera esta idea constante de que te estás muriendo, no nos vamos a morir, es como suena lejos, nos estamos muriendo. Así ahorita mientras grabamos nos estamos muriendo. Es un minuto menos que tienes de vida. Así es, y Charlie ahí sentado también está muriendo y nos estamos muriendo. Bueno, como que en el momento en el que esto se simbra y anida en nosotros, y ya es una cosa con la que, ay, no sé, me estoy muriendo, o sea, porque estoy perdiendo el tiempo en pelear con alguien o en engancharme o querer tener la razón o estas cosas. Tiene que ver con que esta idea de morir, que es tan dolorosa y a la que visitamos poquísimo, uh-huh, porque nos da pánico, sí, que de pronto se materialice como una realidad, ¿no? Pero en el olvido pasan cosas muy graves, y es que tú crees que de repente en esa sensación de amnesia te pones a vivir de una manera que es muy inconsciente, y no me refiero a que se drogue la gente, esas cosas, no. Estoy hablando de que es una inconsciencia interior que no nos deja aproximarnos a cada momento del momento presente desde una sensación de aprecio y de valoración y de proximidad y cercanía del alma. Eso solo lo podemos hacer cuando ya sabemos que la persona con la que estamos está muriendo. O sea, es curioso, pero en los procesos en donde tienes la oportunidad de despedirte de la persona que tú amas, porque su muerte es a través de una enfermedad larga o porque pasa muchos días en estos como procesos de recuperar si no lo logra o lo que sea que tenga que ver con eso, como que tienes la oportunidad de bajar la guardia y permitirte querer a esa persona de manera incondicional, o sea, pero es lo que pasa es que sabes que se está muriendo y que tienes muy pocas oportunidades de poderle decir lo que le quieres decir, de acompañarlo, de pasar tiempo con ellos, así, todas esas cosas, ¿no? Y entonces como que te animas a esta sensación de cercanía o de conexión o de proximidad, de la honestidad, la verdad y la voluntad, ¿no? De estar. Sí. Pero lo raro es que todos somos de alguna manera gente que estamos en esta etapa terminal. Uh-huh. O sea, nadie no está en etapa terminal. Y tratamos a las personas como si nunca se fueran a morir y como si nosotros no nos estuviéramos muriendo. ¿Sí? Entonces, para poder explicarles hoy al grupo de la UNA por qué somos malas personas a veces, es porque nosotros... Porque crees que tienes tiempo. Y que tú no te estás muriendo y que la persona que tienes enfrente, con la que discutes tanto, con la que te enganchas, a la que quieres controlar o corregir, o a la que quieres enmendar, o porque no se te ve bien, o porque no es la forma adecuada que tú quisieras para que tu imagen no se viera tarnished, ajá, o sea, empañada o manchada. Opacada. Te das el lujo de evitar considerar que te estás muriendo y que a lo mejor esta es tu última oportunidad, ¿no? Pero entonces, ¿tú crees que eso es porque crees que tienes tiempo para repararlo o arreglarlo o volverlo a atender? Eso no, es que creo que no te acuerdas que te estás muriendo. Se te olvida, de repente se te olvida. Y entonces puedes armar un pinche desmadre donde sea, porque se te olvidó que te estás muriendo. ¿Qué andas haciendo gritando ahí, pues? O sea, ¿por qué estás exigiendo tantas cosas? ¿O por qué tratarías a tus hijos de la manera en la que los tratas si supieras que se están muriendo y tú también? Tu relación mejoraría inmediatamente, claro, en ese instante. Sí, ¿para qué te hago la ley del hielo? Sí, qué raro que te gastes tu tiempo en eso. O sea, qué alarmante, ¿no? Sí. Que alguien te deje de hablar por 3 días sin considerar que se están muriendo los dos y que igual nunca tuvieron oportunidad de tener la conversación porque la ley del hielo imperaba, ¿no? Sí. Estoy acordándome de otra cosa que platicamos mucho, que era esto de que estamos aquí para vivir una experiencia humana. Sí. Y
ya el día que se murió mi papá, me acuerdo que bueno, voy a vivir esto, no, o sea, no lo voy a tratar de suavizar, no lo voy a tratar de ignorar, o sea, pues nunca se me ha muerto alguien que quiero mucho. Sí. Y entonces, pues como que lo hice desde un lugar de curiosidad, si quieres, para experimentar qué se sentía eso. Sí. Confirmo que se siente de la chingada, pero como que sí fue un acto consciente de transitar ese proceso de lleno. Uh-huh. Y no te quiero decir que fue grato, porque no lo fue, pero fue significativo. ¿Te acuerdas, quienes escuchan no sabrá, porque creo que nunca lo hemos dicho, pero una vez, Emanuel, que está estudiando para ordenarse como monje budista, invitamos a un evento y Emanuel nos hizo el favor de traer al Dharmachari, que nos iba a enseñar durante 3 horas cómo se acompaña a una persona para bien morir, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer un lecho de muerte y traer flores, y éramos varios participantes ahí en el taller, y teníamos que ser el muerto, o ser quien acompañaba al muerto, sí, ¿no? Y entonces, pues la persona se acostaba en este lecho que estaba precioso, armado, y había velas, y te enseñaban a acompañar a la persona que estaba en sus momentos últimos, uh-huh, a poder transicionar a un mejor lugar, ¿no? El que sea que cada quien crea que sí es ese. Y siento que, o sea, se nos quedó la información por alguna razón que no entiendo. Sí. Porque, o sea, había como cosas claves que a uno tiene que hacer, ¿no? Que si tomas la mano de esa persona y no la sueltas, que tienes la otra mano puesta en su corazón, tienes que estar el tiempo que la persona esté viva y en ese proceso de irse de su cuerpo, ahí sin moverte, o sea, siempre atento, repitiendo una cierta cantidad de cosas que son las que se tienen que decir para que esta persona vaya a un sitio que le dé paz, que pueda escoger mejor su renacimiento si es que existiera. Sí. Y entonces duramos 3 horas, salimos todos como muy plenos, sintiendo que era como que si nos hubieran enseñado primeros auxilios, sí, ¿no? Así se siente. Como que fuimos a un curso de primeros auxilios, y en el curso de los primeros auxilios nos enseñaron a que si no le puedes dar los primeros auxilios, que lo revivan, pues por lo menos lo acompañes, ¿no? Entonces, bien morir es una cosa difícil. El budismo lo establece muy bien. Bien morir tiene que ver con que tengas una muerte significativa. Eso quiere decir que mueras acompañado, que la persona que te acompañe sepa cómo acompañarte, que nunca estés solo en el proceso, que siempre haya alguien cerquita de ti en los días que eso dure, que todo el tiempo te estén hablando y recordándote que no tengas miedo, que todo va a pasar, que no es una cosa que sea dolorosa para siempre. Y entonces, bien morir, dice el budismo, depende directamente de haber bien vivido, y que está directamente relacionado, o sea, que no se puede vivir bien y morir mal, y tampoco se puede morir bien habiendo vivido de la chingada. Y cada vez que pasa el tiempo confirmo eso, o sea, me doy cuenta de que quien haya vivido de esa manera dignificante para el alma y puesto en este sitio grato de bienestar con los demás y todo, siempre tienen buenas muertes. Y no me refiero que una buena muerte sea libre de enfermedades, ni que no sea dolorosa, ni nada. Eso no tiene nada que ver con bien morir. Bien morir tiene que ver con que no importa cuál sea tu causa de muerte, tú no te hayas ido solo. Sí. Y entonces en los lamas, en todos los monasterios que hay en el Tíbet y así, se entrenan para ese momento en la vida. Toda la vida entrenan para ese momento. Y es curioso, pero en una ocasión me estaban explicando que a la hora de acostarse a dormir, los monjes budistas tienen muy pocas pertenencias. Eso quiere decir su taza de té y su tetera de agua caliente, sus chanclas, un rosario tibetano y pues algún librito o algo que sea como sus cosas de meditación. Y es lo único que tienen, y pues cada en la noche antes de dormir acomodan sus chanclas, voltean su taza
guardan sus cosas por si se mueren, dejan todo en orden. Pero eso es tenerlo cerca, ¿ves? Ajá. Y nosotros, en nuestra cultura, como que le huimos, pero mira, hasta envejecer, deja la muerte. Exacto. Entonces, Sí, es cierto. para nosotros el terminar una vida suena como, no sé, o sea, no sé si es cobardía o falta de compromiso, no sé qué sea, pero Sí. no. Yo veo que hay muchas culturas que lo hacen muy bien, que viven, yo creo que igual y más plenamente que nosotros, Sí. pero porque tienen la muerte más cercana. O sea, hay conciencia de la muerte todos los días. Sí, Y es que fíjate, los mexicanos tenemos una cosa chistosa con la muerte. O la volvemos romántica, No. los corridos y todo eso dice, no, me voy a morir por ti, yo sin ti la vida sin ti no tiene sentido, y como que es muy romántico el asunto, tipo Romeo y Julieta, ¿sí? O satanizamos la muerte, o sea, Dios guarde el hora, líbrame Señor de morir y una cosa así. O de plano no hablamos de ella. O sea, y no, qué depresión, no vamos a hablar de eso. Y hoy día yo creo que la tercera es la que nos toca más seguido. Cuando en realidad todo el mundo cree que hablar de morir es depresivo. Exactamente. Pero es que entre más hablas de eso, más quieto se siente adentro. O sea, como que te familiarizas con la situación, ¿no? Piénsalo en temas de enfermedades. Cuando alguien que muy cercano a ti se enferma de algo que no entiendes, porque no eres doctor y no estudiaste eso, y de repente te dicen un diagnóstico así, ¿no? Súper complicado. Y te pones a investigar, ¿no? Entre más te familiarizas con la enfermedad, más quieto se pone todo adentro. Entre más ignorante eres del tema, más inquietud, más angustia, más depresión, más desesperación empieza a generarse en tu cabeza, ¿no? Pero eso lo aquieta la información. Sí. Entonces, es raro, pero a ver, si te digo yo, no sé, cáncer de páncreas, ¿no? Y entonces todo el mundo googlea cáncer de páncreas y la chingada, es una cosa. Es bien rara la gente que googlea bien morir o Sí. muerte. O sea, como que libros que expliquen el proceso, que medio filosofen en cuanto a qué significa, de qué cultura, como que es muy poca la gente que lo hace de manera común y corriente, como leer una novela de reciente publicación de algún autor que ganó el Nobel de lo que sea, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa costumbre y nos horroriza que haya gente que se atreva a mencionar eso. Porque... Qué morboso. No, o dicen, no, cállate porque lo vas a atraer, como que estás llamando a la muerte. Digo, o sea, no, la muerte ya llegó hace mucho, desde que naciste la traes Está pasando, montada. sí. Ajá. Es cuestión de que decida que se acabó. Es difícil. Es duro, son procesos que no se normalizan. El dolor, por más que sepas de la muerte, el dolor no se sustituye, ni se aplaza, ni se va a ningún otro lugar, o sea, ni al caso, ¿no? Entonces, como que tenemos esta forma de creer que podemos o trabajarlo tanto que para cuando llegue ya no tenga efecto. Sí, prepagar tu pérdida. Ajá. Que eso no. Que no- si no la pasa. sufres con anticipación, el duelo ya no se genera. Pero, pues no, o sea, podemos corroborar que te va a doler igual. Entonces, ¿para qué te anticipas, no? O sea, la gente que también pasa todo su tiempo pensando en las 25,000 formas en las que se le van a morir toda la gente que Sí. quiere y hace todo catastrófico, ¿no? ¿Por qué no se esperan a que suceda? Porque de todas maneras les va a doler, no importa si no lo planean o sí. Sí, pero eso es bien diferente a estar consciente que te estás muriendo y de poder tener la conciencia de aprovechar Claro. el tiempo que tienes. Claro. Entonces, no se parece una cosa a la Nada otra, se pero en parece. nuestra cabeza como que las mezclamos. Ajá. Sí, las confundes. Sí. Entonces dices, no, es que es lo mismo, ¿no? Pues no es lo mismo, o sea, si pudiéramos hacer las paces con la idea de que si me estoy muriendo, o sea, ¿cómo me conduciría? ¿No? Si sé que el otro se está muriendo, que tengo enfrente de mí, ¿cómo me conduciría con ese otro? O sea, la forma de nombrar las cosas, la sutileza con la que te comunicas, o sea, ¿cuántas cosas dejas de hacer Ujú. porque te acuerdas que te estás muriendo y entonces ya dejas de volverte intransigente, invasivo, agresivo en la calle? O sea, qué cosa tan más rara, ¿no? Pero hasta contigo. Sí, claro. Porque yo ahorita que
dices lo de Upechamati, Sí. pues sí, o sea, por casualidades de la vida acabamos en ese taller. Sí. Y yo no hubiera jamás pensado que eso me iba a ser útil Ajá. en un momento, y en un momento así como de crítico, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, hay que estar haciendo cosas porque nunca sabes qué te va a servir cuándo. Y en mi caso, ese taller, digo, yo agradezco que Emanuel cruzó por mi vida porque me dio herramientas para poder transitar ese proceso que fue muy difícil. Es que, o sea, dejar ir a alguien que amas sin quererlo retener. Exactamente. Porque pues nos podemos quedar con la idea de que se tiene que quedar. Sí, porque lo haces de ti, en vez de, Ajá, y pues lo es que que no te quieres enseña que el te otro duela, claro. se trata de él. Sí, se trata del que se está yendo, se ¿no? prepara el que una se vida queda. para ese momento. Así es. Qué poco humanos nos hemos vuelto que hasta esto, o sea, estos procesos de acompañamiento, que los deberíamos de aprender y practicar desde que somos niños en esta sensibilización y esta como manera más íntima de relacionarte con el hecho de morir, pero no nada más eso, sino con la mortalidad latente en las personas y en ti mismo. Uh-huh. Yo creo que tendríamos una sociedad totalmente diferente. Si estuviéramos todos, ay, me estoy muriendo, o sea, no, esto no lo voy a hacer porque me estoy muriendo, o sea, ¿por qué perdería mi tiempo, sí. no? O ¿por qué le estoy hablando así a esta persona si se está muriendo y yo también? Y yo creo que los niños vivirían castigados el 96% menos si nos recordáramos todo el tiempo los adultos que los tenemos, que se están muriendo igual que nosotros y nosotros también, y que no quisieras que esa fuera tu última experiencia en la vida, ¿no? No, y después, una vez que se muere la persona, nos los queremos quitar de encima bien rápido. Eso es otra cosa que me llamó la atención impresionante. O sea, Sí. de repente, pues se muere mi papá y en cuestión de una hora ya está envuelto. Sí. Y pues hay un proceso, digamos, industrial en la muerte. Pero en nosotros mismos están los que quieren verlo y los que no. Sí. Y no sé, para mí sí era importante verlo, como que no quería soltar parte de ese proceso que como que le subcontratas a Galloso, que es raro, o sea, no. Sí. Pero se quieren quitar al muerto de encima en 2 segundos. Fíjate que a mí me parece que a mí me gustan mucho las películas de horror y todo lo que tenga que ver con muertos y cosas de esas, ¿no? Y siempre que veo que alguien tiene un trabajo en una funeraria, me llama mucho la atención porque quiero saber muchas cosas, ¿no? O sea, quiero saber qué pasa ahí, porque la gente que embalsama cuerpos o que los prepara para ponerlos en los ataúdes o para que la familia los pueda ver dignos en el velorio y todo eso, se me hace una labor tan increíblemente noble. Sí. O sea, deben de ser humanos muy especiales los que tienen que tratar con tu muerto y hacerlo con esa honorabilidad y esa decencia, sí, y con ese cuidado y atención al detalle. Que, bueno, un poco ahora se incinera mucho a la gente, ¿no? Porque es más fácil, hay gente a la que no le gusta que el cuerpo esté ahí o luego enterrarlos, como que el significado ese puede ser doloroso, ¿no? Pero pienso que para quien, porque hay mucha gente que sí prefiere que no se incinere, ¿no? Sí. Y hay culturas que lo prohíben. Sí. Pero las personas que se encargan de ese trabajo, pues, como que deben de tener un alma enorme y una forma de ver la vida totalmente diferente a la normalidad, o sea, al común, sí, y corriente de los seres que andamos acá en la periferia en la chiquitería, ¿no? Sí, en la vidita. Sí, como que yo creo que tienes que tener forzosamente tienes que tener una versión diferente de las cosas. No, y ser un ser humano muy, sí, especial, o sea, no creo que cualquier persona pueda con esa recurrencia, porque pues morirse es una cosa muy común, es como los hospitales de maternidad, ¿no? O sea, pues siempre están llenos de bebés, sí, ¿no? Entonces como que nunca se les acaba el trabajo. Ellos no pueden tener la esperanza de que de repente, así como yo, un día ya nadie llega a mi taller porque el mundo está totalmente reparado del alma. No, esto es seguro que van a tener trabajo. Y esto es una cosa que está garantizada. Y todo el mundo quiere que su ser amado tenga una ceremonia o una
incineración o un adiós digno, ¿no? Sí. Y que sea una celebración a la altura de una cierta circunstancia. Y para eso hay gente que puede ofrecerte en ese momento tan doloroso ayuda tan significativa, porque yo creo que tú no lo podrías hacer. No, y agradeces como que el profesionalismo y el saber qué hacer, porque pues Sí. la verdad que estás en la pendeja. Hasta cómo hablarte, Sí. ¿no? Y cómo te La atienden. mirada cálida, cálida pero no tanto, Sí. muy receptivo, sí, es un estilo muy particular. Te digo que siento que deberíamos voy a ver si encuentro aquí. Si alguien serio? quiere venir a hacer un podcast conmigo de eso, que tenga experiencia en estas cosas, por favor. O sea, qué emoción que nos cuenten cómo se ve la vida desde ese lugar, ¿no? Con esos ojos y a través de esos desprendimientos, porque en el budismo también decían que el proceso en que un ser humano deja su propio cuerpo tarda días. 7. Entonces, en teoría, y lo que yo vi en mi viaje a ese lugar, es que los cuerpos los dejan puestos en un cierto espacio de la casa o en el lugar designado para eso durante 7 días, y ese cadáver está acompañado 7 días en absoluta cercanía y amor, porque eso es lo que dicen ellos, que se tarda el alma en dejar el cuerpo. Y entonces que los últimos momentos son muy difíciles porque les da mucho miedo por fin abandonar la forma humana. Sí. Y trascender, ¿no? Sí. No sé a cuál cultura me gustaría pertenecer. Pues mira, ahora sí que perteneces No a tengo la idea. tuya, pero Me puedo cambiar. pues le puedes echar sprinkles de otras cosas, ¿no? Ajá, o puedo negar esta e irme a otra. Una que suene más alentadora. Pues como que más cerquita al corazón, ¿no? Eso de renacer está bien padre. Sí. O sea, poder pensar en la posibilidad de volver a darle una vuelta a la vida para poder seguir trabajando en lo que te faltó o reparando daños que a lo mejor ni sabías que pudiste haber cometido, o para poder encontrar una mejor versión de ti. A mí eso me suena a toda madre. No, suena a toda madre. Mira, lo que sí sé es algo que tú ya dijiste y ahora sí estoy convencido que tú te mueres como tú viviste. No, sí. Y eso es algo que sí puedes hacer, independientemente de qué creas, eso sí puedes hacer esta vuelta. Por eso hay que querer a mucha gente y hay que dejar que nos quiera mucha gente. Y no hay que poder tipificar quién sí nos puede querer y quién no, y a quién podemos querer y a quién no, porque se vuelve irrelevante eso con el tiempo. O sea, a la hora de las cuentas del final, Uh-huh. pues como que pienso, a mí me encantaría, y lo voy a dejar aquí grabado, cuando me muera, por favor, o sea, vayan a lo que sea que me vayan a organizar mis familiares o mis hijos y así, que no sé si es pero misa, pero velorio, pero funeral, pero vayan ustedes a ver en qué vaya. No lo voy a escoger yo porque no sé si se respetarán esos lineamientos, ni creo que me importe ya después, pero como que a mí sí me encantaría poder recibir en esos procesos del final la satisfacción de ver reflejado cuánto quisiste. Sí. ¿No? Sí. Y ahí se ve cuánto te pudieron haber querido. Es que eso es lo único que te acabas llevando, o más bien te acabas quedando con lo que con lo que te deja la persona que se fue. Oye, y luego la familia que se queda, que ese es otro tema, qué alivio, porque pude ser testigo de eso en tu casa, qué alivio cuando toda esa gente de repente aparece a acompañarlos en un proceso tan difícil y hace tan llevadero un momento tan complicado de poder enfrentar, ¿no? No, la verdad es que ahí todas las muestras de cariño que recibes son bienvenidas. Y hay otra cosa que sí me llamó muchísimo la atención, que es, te vuelves más empático al dolor ajeno, uh-huh. Porque me acuerdo que había gente que me decía, oye, es que a mí también se me murió mi papá o mi mamá, y yo ya empezaba a sentir por él o ella, pero eso no me había pasado hasta que me pasó a mí. Claro. Entonces, pues también son estos procesos que yo creo que yo sí me los voy a aprovechar
Porque se siente bonito querer más gente. Oigan, y luego hay otra cosa que a mí siempre me sirvió y se lo dije a Ale, porque creí que era... La gente cree que si escribe mensajes, no son tan increíblemente importantes como ir, ¿no? Bueno, lo que cada quien pueda en ese momento es suficiente. O sea, si tú no estás listo para ir a un lugar porque tú acabas de perder al tuyo o porque no quieres ir a sentir ese dolor, lo que sea, puedes escribir un mensaje. Pero para quien lo recibe, quien me escuche, por favor, hágalo, le va a salvar la vida. Van a recibir un montón de mensajes. Espero y les deseo que hayan sido tan buenas personas queriendo a tanta gente que mucha gente les escriba, ¿no? Pero van a recibir un montón de mensajes. Y dense el tiempo, o sea, siéntense en absoluta calma y no dejen pasar muchos días y respondan a cada mensaje, pero no tipo manitas de, no sé, ya saben, sí, que gracias. parecen de gracias o emojis o no. O sea, dense el tiempo de contestar, no tiene que ser largo ni nada, pero de armar frases y mandarlas, correspondiendo al mensaje, dependiendo de lo que sientan, que de cada persona que les escribió, no con todo el mundo son cercanos, porque ese trabajo para el duelo es importantísimo. Ayuda muchísimo. Puedo hacer testigo de eso. O sea, sí. Es muy bonito y aunque pudiera verse un poco repetitivo, sí. O sea, no hagan ni copy-paste. No. O sea, contesten cada uno desde el corazón y sí se siente bonito. Se sana. Es que sí. Hay todo un proceso de reivindicación del dolor mismo, pero también de la pérdida y también de las cercanías. Sí. Y siento que ahí todo llega a un buen fin, o sea, se conjunta para lograr su objetivo, que es que tú puedas transicionar ese nivel de dolor acompañado. Sí. O sea, el que se queda, el que se va, pues bueno, se va. Pero el que se queda muy adolorido. Y siento que te acompañe a alguien en ese dolor de la manera que le sea posible. Sí. Es muy importante tanto para quien acompaña como para quien es acompañado. No, inclusive estás pensando en cosas mientras estás contestando y la pones en el mensaje, ¿no? Sí. Si te recordaste de algún evento. Así es. Y sí es como, es grato, ¿eh? Es buen tip. A mí me parece que yo siento que hay muy pocas cosas en la vida que se repiten. Y el dolor de la muerte es uno que es idéntico para todo el mundo. Para todos. O sea, se siente igual de devastador para quien sea que lo esté experimentando. Sí. Entonces, no se sientan solos porque a veces crees que tú en tu dolor estás solo, ¿no? Esa sensación de absoluto vacío o de negrura de la que crees que nunca vas a salir. Sí se sale. Sí. Se sale siempre, pero toma tiempo y hay que honrar el tiempo haciendo la chamba, ¿no? O sea, acompañándote. El ritmo que decíamos. Ajá. Sin perder el ritmo. Sí. Entonces, ay, qué emoción. Esta es una buena posibilidad. ¿El agua? Sí. Vamos a decir que hay agua. O sea, digo... No importa. Bueno. No, ya vamos a acabar. Sí, pero justo es como... Se oye, ¿no? Todo el desagüe, sí. Pero parece que estamos en una fuente. Sí. ¿Ya viste? A mí, ahorita lo vimos, pero vi que está lloviendo. Es que les voy a decir que está Charlie preocupado. Sí, bueno. Porque en medio de nuestro podcast de morirnos, está lloviendo afuera, yo creo, porque estamos en un foro, entonces ya ven que no, pero oímos el agua. Pero fíjate que a mí me da... Yo siento paz. A mí también me da. A mí me recuerda a Mazatlán y al mar, que siempre he vivido con ruido, pues, de agua. Entonces, lo vamos a dejar así, Charlie, yo digo. Vamos a aprovechar la inclemencia y lo impredecible. Como la vida. Ajá, y la muerte, ¿no? Entonces, ay, qué bueno que viniste. Ay, gracias y le agradezco a tanta gente que me mandó tantas cosas. Me hicieron sentir muy bien. Aprovecha este espacio para eso, porque... Sí, les agradezco mucho. Es muy feliz y el corazón siempre se siente bien acompañado ahí. Bueno, les mandamos besos y nos vemos la semana que entra. Bye. Chao. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.